Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase tutorial. El tema de hoy es el desafío de traducir las obras teatrales. Las obras teatrales pueden ser escritas para ser leídas o para ser representadas. Los expertos nos dicen que el lector de una obra de teatro puede manejar el tiempo a su gusto. Por ejemplo, comenzar a leer la obra, dejarla, reflexionar sobre ella. Es entonces que el traductor tiende a extranjerizarla cuando una obra es escrita para ser leída, respetar su contexto histórico. Por ejemplo, el tiempo en que fue escrita, en el que se desarrolla la obra en realidad. Cuando un texto dramático es escrito para ser representada, el espectador tiene una relación más inmediata o más directa con el texto, con la representación misma, por lo que los expertos dicen que los traductores tienden a la domesticación, en cierta forma adecuar ese texto al espectador. Lo puede actualizar, por ejemplo. ¿Qué es lo que caracteriza principalmente una obra teatral? La oralidad. Y por eso representa un desafío para el traductor y se le aconseja que cuando termine de traducir un texto, lea en voz alta la obra para evitar ciertos vicios del lenguaje como la cacofonía, la homofonía y la anfibología. Acá a continuación tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, nunca camina en la calle. Es un ejemplo de cacofonía porque se repite un mismo sonido que, digamos, no contribuye a la armonía de lo que se expresa. Una posible solución es buscar un sinónimo o también puede ser cambiar el orden de la oración. Jamás camina en la calle, no camina jamás en la calle. En este ejemplo, esconde, esconde, notamos que hay homofonía. El sonido es igual, pero el significado y la escritura es diferente. Una posible solución, si nos referimos al sentido del punto 1, es tiene el título de conde. Debemos parafrasear el texto. Repito, la importancia de leer en voz alta. Les dejo un chistecito respecto a este tema y continuamos con otro caso, que es el de anfibología, que se refiere a la ambigüedad. Sucede en las obras de teatro y también en cualquier otro texto para ser leído. Eh, lo que pasa es que si es para ser representado, eh, el, el espectador no tiene tiempo de codificar tan rápidamente el sentido, por lo que tenemos que cuidar estos aspectos del lenguaje. Por ejemplo, Eugenia le comentó a Rosa que no debió haber salido en un día tan frío. No queda claro quién no debió haber salido, si Eugenia o Rosa. Una posible solución es Eugenia cree que no debió haber salido en un día tan frío y así se lo comentó a Rosa. Esto es un pantallazo para que tomemos una postura frente a la traducción de teatro considerando diversos aspectos para mejorar su calidad. Les dejo como tarea pensar en una solución para evitar la ambigüedad eh, en la locución número 1. Nuestro corazón egoísta nos separa, nuestro corazón egoísta nos separa. Otro aspecto a considerar, ya que estamos hablando de la oralidad, es las variedades de la lengua, el dialecto, el sociolecto, el idiolecto y el registro.
porque es el modo en que se expresa el personaje. Y el modo en que se expresa el personaje nos dice mucho de él, no solo de su personalidad, sino también de su, por ejemplo, condición social, de su edad. ¿Mm? Entonces, ¿qué aconsejan a los traductores o qué hacen los traductores expertos para transferir ese dialecto sociolecto a la traducción de la lengua madre a la lengua meta? Una es transgredir la norma lingüística de la lengua meta en alguno de sus niveles, ya sea ortografía, gramatical o léxico, o no transgredirla. Y si no la transgrede, es como que anula, neutraliza esa variación del dialecto. Entonces tenemos que tomar una decisión fundamentada respecto a qué es lo que vamos a hacer. Muchos, al neutralizar la variación del dialecto, la suplantan por un registro más informal. Esto, suplantar la variación del dialecto por un registro más informal, es una opción a la que podemos recurrir. Les dejo un ejemplo de una traducción de un dialecto escocés. Ustedes tienen original, van a ver el original y dos versiones. Van a observar cómo han sido traducidas, qué vocabulario ha elegido cada traductor y cómo ha transferido ese dialecto a la lengua meta. Decidan cuál les parece el más adecuado y por qué. Es muy importante. En general, hay otros ejemplos extraídos de traducciones, como por ejemplo de obras clásicas, La importancia de llamarse Ernesto de Oscar Wilde, y con tres versiones diferentes que vamos a ver de una sola expresión, y ustedes pueden darse cuenta cuál es la más adecuada y por qué. Wilde hace decir a Algernon, uno de sus personajes, la frase my dear fellow, the way you flirt with Gwendolen is perfectly disgraceful. Y estas son tres traducciones reales. Eh, Hijo, tu manera de hacer el amor a Susan es calamitosa. Chico, tu manera de filtrear con Gwendolyn es perfectamente vergonzosa. Y querido amigo, la forma que tienes de flirtear con Gwendolyn es vergonzosa. Hay tres versiones. Vamos a ver cuál se adecua más con el vocabulario elegido y no solo el vocabulario, también el estilo. Es importante, a veces una versión tiene mejor vocabulario o una elección más precisa, digamos, pero no respeta el estilo o el registro. Otro aspecto que tenemos que considerar como traductores es quién es el espectador de la obra. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a seleccionar la variedad regional de la lengua que vamos a utilizar. Vamos a utilizar el vos o vamos a utilizar el tú. En vocabulario, por ejemplo, vamos a utilizar vereda si estamos en Argentina o acera si es para un público español. Computadora, ordenador, como ya dije antes, vos o tú. Tenemos un ejemplo en el que la traducción número 1 es para un público de España y la traducción número 2 para un público de Hispanoamérica. Deje de atosigarme, joder, o basta, déjenme tranquilo. Estos aspectos de la oralidad presentan un desafío muy interesante para el traductor en su búsqueda, digamos, en nuestra búsqueda, por transmitir exactamente la manera de hablar. Eh,
Es una frase que me gustó, Nelson Mandela dice, "If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart." Por supuesto que no le vamos a poder hablar al espectador, al lector, en su lengua, porque justamente la estamos traduciendo. Pero como traductores, ¿cómo podemos hacer para que llegue al corazón, no solamente a la cabeza, al cerebro? Les agradezco su atención y bueno, nos vemos en el foro para cualquier consulta.